¿Cuántos justos hay aquí en esta mañana? Poquitos. ¿Cuántos justos hay aquí en esta mañana? La Biblia dice: el justo por la fe vivirá, ¿sí o no? Entonces nosotros hablamos por fe. Acompáñeme allí en su Biblia en el libro de Juan, capítulo 14. Quiero hablarte sobre un tema que le he colocado: Dios o Padre. Dios o Padre. Porque es importante que comencemos a mirar cuánto conocemos. Si conocemos a Dios o conocemos a un Padre. Y aunque usted no lo crea, eso marcará, o eso está marcando nuestra manera de vivir, aún como cristianos. ¿Qué tanto nosotros conocemos al Señor? ¿Y en qué se basa nuestro conocimiento de Él? Porque para poder crecer, la madurez del cristiano se basa en el conocimiento de quién es Él. Y es importante establecer esa diferencia, porque Dios es un título. Dios no es un nombre, es un título. Y dentro de la Trinidad, los tres son un solo Dios. Amén. Eso es en lo que creemos. Si usted no cree eso aquí, está en el lugar equivocado. Pero nosotros creemos que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No es un Dios de tres cabezas como algunos enseñan. Son tres personas, la Trinidad son tres personas, un solo Dios, y en Deuteronomio lo dice. El Señor uno es un Dios, uno es. Pero en el Antiguo Testamento la gente aprendió a acercarse a Dios, a conocer a ese Dios. Y la concepción que tenían de Dios era de un Dios radical, de un Dios que no aceptaba el pecado, y Él sigue siendo así, de un Dios que había puesto unas leyes para que el pueblo las cumpliera. Y como veían a Dios de esa manera, la relación entre el hombre y Dios no era muy estrecha. Había una gran brecha allí para que el hombre se acercara a Dios. El hombre comenzó a conocer de Dios. Ahora, ¿por qué menciono tanto a Dios? Porque ese término nos hace ver a nuestro Creador de una manera diferente, así lo conociéramos como Padre. Por eso le he colocado Dios o Padre, porque muchas veces nuestra relación con Él se ve limitada. A veces nos limitamos con nuestro Padre porque lo conocemos como Dios. Si lo conociéramos como Padre, nuestra manera de ver el cristianismo y de verlo a Él sería diferente. Juan capítulo 14, acompáñenme allí. Están aquí conmigo, ¿verdad? Bueno. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Ahora mire lo que dice el verso 2. ¿En la casa de quién? Ya no habla de Dios, Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mire cómo Jesús comienza diciendo: ¿creen en quién? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y ahora Él cambia la palabra de Dios y lo utiliza como Padre, porque el motivo de Jesús al venir aquí a la tierra no fue el de reconciliar al hombre con Dios. Fue el de reconciliar al hombre con su Padre. Amén. ¿Está aquí conmigo? Al hombre con el Padre. Todo habla acerca del Padre. Dice:
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos a quién. Y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Mira lo que decía Jesús. Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es interesante esta palabra porque en los discípulos había una necesidad. Ellos veían una relación de Jesús, no con Dios, sino con el Padre. Y a los fariseos todo el tiempo esto les molestaba. No solo les molestaba que Jesús hiciera milagros, les molestaba que Jesús había venido con un mensaje diferente al mensaje que ellos habían interpretado y habían conocido desde los tiempos de Moisés. Un mensaje que todavía para ellos les tenía un velo puesto en su vista porque no podían ver con claridad la revelación de lo que era el reino de Dios. Ellos le habían dicho a la gente que tenían que cumplir la ley. El propósito no era cumplir la ley, sino que la ley los llevara a ese conocimiento de Dios. Ahora, no hay revelación. Todos sabemos qué es revelación, ¿verdad? ¿Qué es revelar? Lo que está oculto, lo que no ha sido mostrado. Revelación, no hay revelación si no hay conocimiento. Primero tiene que haber conocimiento para que luego se nos sea revelado el reino de los cielos. Por eso cuando Jesús vino a predicar su primer mensaje, ¿cuál fue? ¿Porque qué? Dale un poquito de brillo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese arrepentimiento significaba de que tenían que cambiar su manera de pensar para que pudieran conocer realmente el mensaje que Él les traía. Porque en sí, Cristo mismo era el mensaje. ¿Me está entendiendo, verdad? Cristo mismo era el mensaje. Él vino a dar a revelar lo que es el reino de los cielos. Y a que la comunión, la intimidad y la relación entre el hombre con Dios fuera de padre a hijo. Jesús vino a revelar la paternidad del Padre con nosotros. La paternidad hoy en día está siendo muy golpeada y es uno de los principales blancos que el enemigo está atacando sobre la tierra. Para hacer que hijos crezcan sin una figura paterna realmente. Hay hogares donde la mujer tiene que hacer el papel de papá y de mamá. Y la felicito porque es un trabajo fuerte. Pero aunque trates como mujer hacer el papel de papá, siempre papá va a hacer falta. Amén. Siempre papá va a hacer falta. Esa relación va a hacer falta. Entonces Satanás ha tratado hoy en día de tergiversar todo, haciendo inclusive que un matrimonio gay entre dos mujeres pueda simbolizar que una de ellas es un padre para un hijo, cuando realmente no es así. Y es algo que enseña la palabra en Romanos capítulo 1, que va en contra de naturaleza. Porque el hombre se ha dado a sus perversiones y a lo que
cree y le da la gana de pensar en su corazón que es lo correcto. Pero recordemos que el corazón del hombre, dice Jeremías, que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces, si el hombre trata de hacer lo que está en su corazón, es engañoso y perverso. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. El problema no es lo que estoy haciendo ahora, sino lo que va a generar después. Hay gente que cuando se casa, lo primero que piensa o lo primero que firman, porque ahora se firma un acuerdo. ¿Cómo se llama ese acuerdo? Las capitulaciones. Eso no sucedía muchos años atrás, porque era una sola persona. Hoy en día, por si las moscas, yo me caso, mijo, pero si tú por tu lado, tú por el mío, mis bienes son míos y los tuyos son tuyos. Nos damos cuenta cuán endurecido está el corazón del hombre, que el dinero nos separa. Y es más importante las riquezas y el dinero y lo que yo he construido que realmente el amor de Dios que debe habitar en la vida del hombre. Por eso el mismo hombre se ha condenado a sí mismo. En Juan en el capítulo 3 Jesús dice: yo no vine para condenar al mundo. El mismo mundo se ha condenado porque ha amado más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. El hombre se ha alejado completamente de Dios y se ha alejado y si se ha alejado de lo que es Dios, mucho más se ha alejado de lo que es el Padre. Entonces la paternidad ha sido tan golpeada en este tiempo que hoy usted ve hijos que crecen con los tíos, que crecen con los abuelos o que crecen solos. Inclusive los mismos gobiernos se han encargado de que si un padre corrige a su hijo y el hijo lo demanda, el gobierno se lo lleva y le da su pensión para que viva lejos de esa paternidad. Hay cosas que nos parecen buenas, pero si miramos en realidad, no es así. Hay cosas que el mundo le llama bueno, pero Dios dice que no es bueno. Y nosotros tenemos que entender algo. Como iglesia de Dios, yo no puedo acomodarme a lo que este mundo me quiere enseñar. Porque aunque soy del mundo, aunque vivo en el mundo, no pertenezco, no soy de este mundo. Nuestro reino proviene de Dios, de nuestro Padre. Nuestro reino proviene de los cielos. Y en los cielos la paternidad es importante. En los cielos las leyes son importantes. En los cielos el gobierno es diferente al gobierno de este mundo. Hoy en día dos personas se consideran que no son felices en el matrimonio y no tratan de cambiar el uno con el otro, sino que el orgullo puede más. Entonces el orgullo los lleva a decir: yo tengo que ver por mi felicidad. Y ¿sabes qué? Ya yo no te amo. Entonces coge tú por tu lado, cojo yo por el mío. Y la pregunta es: ¿y los hijos dónde quedan? Porque nos hemos vuelto tan necios y orgullosos que nos estamos olvidando que estamos perjudicando a una generación. Y cada vez que nos alejamos más los unos de los otros, esa generación va a tener un concepto muy terrible de lo que es Dios y mucho menos van a conocer a un padre. Por eso Jesús hacía énfasis en eso y a los fariseos les incomodaba porque él decía: yo hago lo que mi padre me dice que haga. Y ellos pensaban: pero ¿cómo así que Dios tiene hijos? ¿Será que Dios vino, se acostó con una persona y tuvo un hijo? A ellos no les cabía en la cabeza que Dios podía tener hijos. Por eso Jesús utiliza el término en Juan de nacer de nuevo, para poder que el hombre pueda entender que tiene que pasar de ser simple criatura a ser hijo de Dios. Cuando tú ves a Dios como Dios, tú tienes una relación entre creador y criatura. Pero cuando tú lo ves como padre, tú tienes una relación entre padre e hijo. Y es totalmente diferente. Por eso los discípulos anhelaban y le decían: muéstranos al Padre.
porque Jesús hablaba del Padre en todo momento. Ellos habían conocido al Dios de sus antepasados. Ellos hablaban del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora, a Dios le tenían diferentes nombres, porque esos nombres revelaban el carácter de lo que Dios era en medio de las situaciones que ellos habían vivido. Están aquí conmigo, ¿verdad? Por ejemplo, ellos conocían, de hecho ellos no llamaban Jehová, para ellos ese nombre era inmencionable por el respeto que le tenían. Ellos lo llamaban Elohim. El nombre de Jehová se le agregó unas vocales, pero eran 4 consonantes, para que no se pudiera producir ese sonido, ese nombre del yo soy. Pero ellos en cada momento, en el desierto y en las situaciones que vivieron, aprendieron a conocer el yo soy en diferentes etapas. Por ejemplo, cuando pasaban por momentos de crisis y no había sustento, entonces ellos aprendieron a conocer a Jehová Jireh. ¿Qué significa Jehová Jireh? Él es mi proveedor. Ellos conocieron al Dios proveedor y eso es una bendición. ¿Cuántos han conocido a ese Dios proveedor? O cuando estaban enfermos, entonces le llamaban por otro nombre, Jehová Rafa, que significa Él es mi sanador. Cuando estaban en problemados y necesitaban que les hicieran justicia, ellos decían Jehová Tetzikenu, justicia nuestra. Y cuando tenían que enfrentar una batalla, ellos decían Jehová Nisi, Él es mi bandera. Ellos conocían la manifestación del carácter de Dios, pero no conocían la esencia de lo que Él es. Y así se quedaron. Y cuando vino Jesús, ellos rechazaron. Por eso dice en Juan capítulo 1, a lo suyo vino. O sea que Él vino con una intención. Él vino con un propósito. Mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creyeron que en su nombre les dio ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Esa potestad significa que a través de Cristo se nos fue dado el reconocimiento, se nos fue dado la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y que ocurriera esa transición de ser una simple criatura a convertirme en algo mejor y más íntimo, en hijo de Dios. Como yo lo vea a Él, así va a ser mi relación con Él. Por eso Jesús dijo en determinado momento, no llamaré siervos, ya no los voy a llamar siervos, sino que los voy a llamar ¿cómo? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. No le va a mostrar su propósito, pero al amigo sí. Y cuando habla de amigo está hablando de intimidad, está hablando de acercamiento, está hablando de relación. Es triste que seamos una iglesia que no tenga una relación con el Padre, sino una relación con Dios. La religión nos ha enseñado a tener una relación con Dios, no con el Padre. Y nos hemos acomodado tanto a este mundo que el concepto de padre en nuestra mente está tan distorsionado que nos es difícil acercarnos a Dios como padre. Yo prefiero seguirle diciendo Dios. ¿Cuál es la experiencia que nosotros tenemos con la paternidad? Estoy seguro que aquí la mayoría quizás no tuvieron ese buen ejemplo de lo que es ser un verdadero padre, no bajo los estándares del mundo, sino bajo los estándares de Dios. Porque primero que todo, si el temor de Dios no está en nosotros, como enseñaban hoy en el discipulado, porque el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Jehová. Y si el temor de Dios no está en mí, no puedo tener la sabiduría, la revelación de Dios para poder ser un verdadero padre. Amén. Entonces es triste ver cómo aún dentro de la iglesia el divorcio se ha proliferado. Cómo la gente no piensa en orar para restaurar su matrimonio, sino en partir palitos, en pelear una herencia,
y los hijos quedan en el aire. Entonces quedan los hijos preguntando, ¿con quién me voy? ¿Con mi papá o con mi mamá? Entonces si se van con el papá ya vive en su apartamento y dentro de pocos días ya tiene a la otra en el apartamento. Entonces, ¿cómo le tengo que llamar? ¿Mamá o madrastra? Entonces el que se fue con la mamá se dio cuenta que está saliendo con el vecino. Entonces, ¿cómo le digo al vecino? ¿Vecino o padrastro? Y cada vez se va formando en ellos una confusión que cuando crezcan van a querer ser como tú. Quizás en algún momento de su vida van a decir, yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. Pero sin darse cuenta, ya fue sembrado en su corazón y lo que ha sido sembrado en nosotros, esa va a ser nuestra realidad. El hoy siempre será una manifestación clara de nuestro pasado. Y por eso Dios es el único que en nuestro hoy puede sanar nuestro pasado. ¿Se acuerdan de esa palabra? Cuando dice en Eclesiastés 3:15, lo que antes fue, es ya. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Hijos maltratados, porque ven de pronto cómo el padre se levanta y golpea a su madre. Y cómo su madre en algunos momentos también con palabras hirientes se levanta en contra de su padre a faltarle el respeto. Y ya no hay respeto, ya no hay comunicación. Es triste porque ya no hay una iglesia que quiera pagar el precio por lo que Dios le ha entregado, sino que es más fácil decirle a Satanás, ¿sabes qué? Llévate a mi marido, llévate a mi esposa y haz lo que se te dé la gana. Porque hemos abandonado los principios de Dios por lo que nos parece más fácil, pero hay que tener en cuenta que al final de los tiempos Dios te va a pedir cuentas de todo lo que Él entregó en tu mano. Y no vas a decirle al Señor, Señor, se me acabó el amor. ¿Quién sabe qué clase de amor había en ti? Porque si Dios es amor, entonces quiere decir que Dios se te acabó. Qué silencio. Hubiera invitado al pastor Pablito mejor. Los hace reír más. A mí me gustan estos mensajes porque me llevan a reflexionar. Chévere un mensaje de emoción, pero Dios quiere, la palabra viene para hacernos reflexionar y enseñarnos. Entonces, cuando un hijo crece sin padre, imagínese cuán difícil es cuando él recibe a Cristo y comienza a leer la palabra y Jesús comienza a mostrar al Padre y él comienza a tener una relación con Dios, mas no con un padre porque nunca conoció un padre, o el padre que conoció fue una mala influencia para él. Un hijo que ha tenido un padre golpeador verá a un Dios castigador. No verá a un padre castigador, verá a un Dios castigador. Y yo quiero que usted comience a cambiar conceptos en su mente, conceptos religiosos de quién es Dios. Yo no quiero que usted conozca a Dios, yo quiero que usted conozca al Padre. Jesús no vino a mostrar a Dios, Jesús vino a mostrar al Padre. Y por eso cuando los discípulos dijeron, muéstranos al Padre, Jesús le dijo, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. No es que Jesús era el Padre, sino que el Padre estaba en él. O sea que Él era el reflejo del Padre. En Hebreos 1:3 dice, Él es la sustancia misma de su carácter. En Jesús se daba a conocer al Padre. Y si en Jesús estaba el Padre, me hace acordar de la oración de Juan 17, donde Jesús clama al Padre y le dice, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, tú en mí y yo en ellos, para que ellos sean uno. El problema es que quedó en tú en mí y yo en ahí quedó todo.
Nos falta de que Jesús sea en nosotros para que nos sea revelado el verdadero conocimiento de quién es el Padre. Ahora, nadie puede llamar a Dios Padre si no le es dado por el Espíritu. Por eso en Mateo, capítulo 16, no vamos a conocer al Padre. Ellos tenían la necesidad de conocer al Padre, pero no lo conocían. Ahora, si en Jesús estaba el Padre, entonces yo saco una conclusión. Si no conocían al Padre, menos conocían al Hijo. Porque el Hijo revela al Padre. Amén. Si somos cristianos y no conocemos quién es Jesús, mucho menos vamos a conocer quién es el Padre. Porque si nuestra relación con Jesús se ve distorsionada, mucho menos estamos llegando al Padre. Por eso Jesús le dijo: no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo me voy a preparar morada, pero voy a volver por ustedes. Ustedes saben por dónde voy y cuál es el camino. Se levantó Tomás. Usted sabe quién era Tomás, ¿no? Cuando Jesús resucitó, ¿qué hizo Tomás? En verdad eres tú. Estás echando embuste. ¿Qué dijo Tomás? Los que leyeron conmigo. No, Felipe fue el que dijo: muéstranos al Padre. No sabemos cuál es el camino, ni a dónde vas. Tan ciego estaban. 3 años y medio, porque Jesús le habla eso en la cena, cuando están haciendo la cena, que Él le lava los pies. En el capítulo anterior le habla sobre quién lo va a entregar y luego le dice a Pedro: tú me vas a negar 3 veces, y cierra con broche de llave con esta conversación. Y le dice: Tomás, no sabemos hacia dónde vas. ¿Y qué le dijo Jesús? Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, no a Dios, sino al Padre, sino es que por mí. Si no me conoces a mí, Jesús le está diciendo: yo soy la llave. Para que te sea dada revelación, para que puedas nacer de nuevo, para que haya una mente renovada en ti y no estés luchando con tus debilidades, con el pecado, y puedas saber que yo te he llamado a libertad y que tienes una relación estrecha con el Padre. Mire, esto es tan marcado porque el que conoce a Dios y no conoce al Padre, todo el tiempo está cargando con culpa y nunca va a pensar que es alguien bueno para Dios. Pero el que conoce al Padre sabe que tiene la entrada directa y que mientras más falla, más voy a la presencia de mi Padre, porque es en sus brazos donde voy a ser restaurado. Cuando conozco a un Dios, todo el tiempo llevo una carga religiosa que tengo que hacer y no tengo que hacer. Tengo que hacer, no tengo que hacer. Y si hago esto, me voy para el infierno. Durante mucho tiempo, eso fue lo que yo aprendí. Me enseñaron religión. Gloria a Dios porque me ayudó a mantenerme, pero no vivía en libertad. Porque si hacía esto o dejaba de hacer lo otro, Dios me iba a dar menos y más merecedor me iba a hacer del infierno. Entonces todo lo que hacía para Dios era algo que no servía y que no era todo el tiempo. Quería hacer más y más y más porque sentía que si no hacía más, no agradaba a Dios. Y aprendí un evangelio de salvación por lo que hagas y por obras. Porque al Dios que había conocido necesitaba que yo hiciera más, hiciera sacrificios, hiciera más. Y el Padre no me había sido revelado. Cuando me fue revelado el Padre, entonces entendí lo que era la gracia. Y entendí de que Él no me amaba porque yo más fuera a la iglesia, o porque yo más ayunara, o porque yo más vigilara. Él me amaba por lo que Cristo ha hecho en mí. He notado a veces que muchos ministros solo cogen la Biblia y se dedican a ayunar y a orar cuando les toca predicar. Y esto me confrontaba mucho porque yo hacía lo mismo. Cada vez que me tocaba predicar, yo me encerraba, ayunaba, vigilaba, oraba. Estaba bien, sí. Pero ¿qué pasaba? Que mi relación se limitaba a ese momento. Porque me tocaba preparar algo. ¿Y el resto de tiempo qué? Cuando entendí que Dios es mi Padre, entendí que mi relación no se basaba en esas 2 horas,
sino que todo el tiempo mi Padre me está hablando. Todo el tiempo yo estoy hablando con mi Padre. Mientras voy en el carro, mi Padre va conmigo. Mientras voy caminando, mi Padre va conmigo. Él todo el tiempo está allí conmigo. Nos enseñaron, no es que, mira, tienes que ayunar, tienes que orar, tienes que... Y mientras yo más ayunaba, más pecaba. Él dirá, uy, pastor, ¿usted qué está hablando? Si quiero romperle su cabeza hoy. Me metía en 3 días de ayunos. Y cuando terminaba el ayuno me decían algo, contestaba con 3 piedras en la mano. Me encendía. Y luego meditaba y decía, pero si acabé de salir de un ayuno, no se supone que maté la carne. Si yo maté la carne en el ayuno, pero eso no se está más viva que nunca. Entonces mi concepto de ayuno tuvo que cambiar, mi concepto de oración tuvo que cambiar. Oraba, ¿y cuál era mi oración? Señor, aquí estoy delante de tu presencia, Padre, te pido, dame, dame. Tómame, lléname, resuélveme. Esa era mi oración. Una oración de alguien que tiene un Dios, que es esclavo de un Dios y que solamente va a él a llevar un pliego de peticiones. Esperando a ver si algún día ese Dios tiene misericordia y responde. Pero como pasaba el tiempo y no recibía una respuesta, yo decía, Dios no me ama. Pero cuando comencé a ver a Dios como Padre, entonces ya mi oración era el verdadero significado de lo que es una oración. En primaria, cuando nos enseñaron sobre la comunicación, ¿cuáles son los elementos de la comunicación? Eso. Como usted no lo sepa, esa plática se perdió. Tiene que haber un emisor y un receptor y un mensaje. Bueno, y el código también que le metían por ahí. Un medio. Pero en la comunicación, uno es el que habla y el otro. Y después, el otro que escuchó habla y el otro escucha. Yo comencé a estudiar la oración del Padre Nuestro, que en el próximo clase de discipulado, cuando pasen lo de la Biblia, vamos a hablar sobre la oración y usted va a entender que el Padre Nuestro no es para repetirlo. Es un modelo, Jesús dijo, es un modelo y cada frase significa algo. Y comencé a estudiar y comencé a ver que la primera palabra que Jesús menciona en esa oración es ¿qué? En griego, Abba. Abba, que significa Padre, papito. Entonces Jesús dijo, Padre nuestro, no dijo Señor Dios nuestro, Padre nuestro. A partir de ahí yo me rajaba en toda la oración. Y nada de lo demás que surgía de Padre en adelante lo vivía y lo evidenciaba en mi vida porque simplemente no pasaba de la revelación de Padre. Sino que me acercaba y le decía, Dios nuestro, oh Señor, usted que está en los cielos. Yo he escuchado a mucha gente orando y por respeto le dicen usted. Mire, el nivel de intimidad que usted tenga en su casa lo va a dar a conocer en público. Amén. ¿Cuántos casados hay aquí? Bueno, así está en unión libre, levante la mano. Y cásese. A algunos les entró carraspera. Lo que yo soy en la intimidad se revela en público. Como se va el tiempo de rápido. Si yo no tengo una buena relación con mi esposa, créame que eso se va a notar. ¿Sí o no? Al igual que mi esposa, si no tiene una buena relación conmigo, se va a notar. Ya no hay una sonrisa, los ojos no brillan. Al contrario, son como una lámpara apagada. El corazón ya no se hermosea.
¿Por qué? Porque la intimidad no es buena. Y cuando le hablo de intimidad, le estoy hablando de todo lo que sucede en el cuarto. Aterrice la mente, échale un poco para acá. Estoy hablando de comunicación, no solo de una relación sexual. Porque todas las cosas se tratan en la intimidad, en lo privado, ¿sí o no? Mire, de mí yo no sé qué me da cuando comienzo a ver esas parejas y esta es la zorra que no sé qué a mi marido y esta es Julanita o mírelo y esto lo otro. ¿Para qué usted revela su intimidad? Para que todo el mundo se burle de usted. Esa es la falta de sabiduría que a veces tenemos. Todos en el barrio conocen el problema. Aprenda que las cosas se arreglan en la intimidad, en el secreto. De ahí del secreto no tienen por qué salir. Si no, todo el mundo lo va a mirar diferente. Mira, ahí va el cachón. Mira los cachos. ¿Por qué? Porque somos boca floja. Como dicen por ahí, boca fá, todo lo hablamos. Todo el mundo tiene que saber el problema con mi esposa o con mi marido. Todo se arregla en la intimidad. Es más, esto se va a escuchar duro, pero ni su suegra tiene por qué saber lo que pasa en su casa. Ni su mamá. A no ser que ya sea que tenga que pedir un consejo. Pero el hombre está mal con la esposa y va corriendo de la mamá. ¡Ay, mami! Va con el ombligo así. ¡Ay, mami! Corte ese ombligo, hombre. Sea hombre y arregle las cosas en su casa. Hay gente que le huye a los problemas. Apenas la mujer comienza como un tití, tiran la puerta y se van. Enfrente los problemas, arréglelos. Y después al día siguiente como si nada. Y eso minando allí. Entonces, si no tengo una buena intimidad, pero ya esa es otra enseñanza. Si no tengo una buena intimidad, eso se va a notar. A veces usted ve a la gente que viene al templo a adorar a Dios y están así. Comienzan a cantar, porque ni siquiera a adorar, a cantar. Porque la adoración es un estilo de vida. Un estilo de vida que habla de intimidad y de sacrificio y de deleite en el Señor. ¿Cuál fue la primera canción que cantamos hoy? Cuán grande es Dios. Y algunos van, cuán grande es Dios. Ay, cuán grande. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Yo digo, qué pobre de intimidad tenemos. Porque lo que hacemos aquí en público es lo que ya hemos hecho en el secreto con nuestro Padre. Pero como no tenemos la revelación de quién es el Padre, ni mucho menos quién es Jesús, entonces esa es nuestra manera de vivir nuestro evangelio y nuestro cristianismo. Pero no es la manera correcta. Por eso en Mateo dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Mateo 16:13, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿A quién les está preguntando ahí? ¿A los fariseos? A los que le conocían, ¿no? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Ninguno dijo nada, solamente uno, el impulsivo Pedro. Porque Pedro era impulsivo, pero en esos momentos lo movió el Señor. Porque esos impulsivos son los que le echan mano a la revelación de Dios y la ponen en práctica enseguida, no la piensan tanto. Pero los demás estaban en silencio. ¿Será que si Dios hoy te preguntara, o Jesús, ¿quién soy yo para ti? ¿Qué le responderías? ¿Mencionarías todos los atributos de Él?
o realmente lo que Él es, su esencia. Porque entre otras cosas, si yo conozco solamente a Dios, lo busco por lo que Él me pueda dar, porque lo único que conozco son sus atributos y lo que su carácter revela es dadivoso, me sana, me limpia, me salva, me liberta y cada vez que anhelo algo voy a Él para recibir eso. Pero cuando conozco al Padre, me acerco a Él muy por encima de lo que Él me pueda dar, lo amo por lo que Él es. ¿Está entendiendo, iglesia? Cuando usted tiene la revelación del Padre, usted lo ama y lo sigue por lo que Él es, no por lo que Él le pueda dar, aunque sabe que su Padre le va a dar todo. Por eso Jesús decía, el mundo se preocupa del calzado, del vestido, de lo que van a comer, pero ustedes no pueden preocuparse por eso. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad. Si Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, yo voy a estar tranquilo y me voy a enfocar en su presencia, en amarlo a Él. Él hará a su momento, Él hará en su tiempo, pero yo tengo la certeza y la seguridad de que es mi Padre y que un verdadero Padre lo da todo por sus hijos. Amén. Y hace que a sus hijos no les falte nada. Por eso hoy, si tu paternidad fue golpeada, si el padre que conociste fue un golpeador, un bebedor, un borrachón, un drogadicto, que no tenía que ver nada con la casa, que cogía el sueldo y se lo gastaba con los amigos y ustedes pasaban hambre, ese no es el concepto que Dios quiere que conozcas de un verdadero padre. Si conociste a un padre que golpeaba a tu madre, si cada vez que él llegaba ustedes se tenían que meter debajo de la cama y correr porque le tenían miedo, era un régimen militar. Ese no es el Padre del que te vengo a hablar hoy. Ese es el concepto que tu Padre Celestial quiere que hoy cambie. El concepto que Él quiere Él quiere que tú tengas hoy es que Él es amor. Y el perfecto amor, dice Primera de Juan, echa fuera todo temor. Si todavía hay temor en ti, en Dios, por lo que haces o dejas de hacer, y estás esperando un castigo, tú no has recibido todavía la revelación de lo que es un verdadero padre. Y no has tenido la revelación de lo que es un verdadero padre porque tampoco se te ha sido revelado el Hijo. Y si no te ha sido revelado el Hijo es porque el Espíritu Santo todavía no está haciendo la obra que tiene que hacer en tu vida. ¿Me está entendiendo? Entonces le dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. No dice, no te lo reveló Dios, sino no te lo reveló mi Padre. Qué bendición que a partir de ahora nuestro vocabulario pueda cambiar y nos acerquemos a Él como nuestro Padre. Ya no le digas Dios te ama, sino tienes un Padre que te ama. Y que podamos revolucionar esta sociedad en cambiar el concepto de esa paternidad ficticia que el hombre ha querido coger y colocar de hombre con hombre, mujer con mujer, de dañar realmente el concepto de hijos. Y seamos una iglesia que se base en los fundamentos de Dios para permanecer. No importa que te llamen conservador, no importa si eso es ser religioso, yo seré el primero. Pero yo tengo que defender los principios que están en la palabra de Dios, porque esos principios me van a llevar a recibir la corona eterna. Esos principios en Cristo, el defender la palabra de Dios y el estar en Cristo me va a llevar que cuando Cristo venga yo puedo irme a esas moradas que Él fue a preparar. ¿Cuántos quieren ir a esas moradas que Él fue a preparar? Pero entonces tenemos que verlo a Él como Padre y nuestra intimidad con Él tiene que comenzar a mejorar. En Isaías en el capítulo 1 dice la palabra, venid y estemos a cuenta, dice el Señor. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve. Aún en la oración modelo del Padre Nuestro, Jesús, antes de pedir perdón por los pecados, Él pide primero que el pan le sea dado, el pan de cada día.
Ese es el orden, ¿sí o no? Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona. Porque el Padre siempre va a tener un banquete para ti. Pero el Padre, tienes que saber que el Padre no va a obviar lo que hiciste. Pero Él tampoco va a sacar a la luz lo que hiciste para avergonzarte, sino para que te pongas a cuentas con Él, porque Él quiere que tu vida no sea cambiada. El Padre quiere que tu vida sea transformada. Y es diferente el cambio a la transformación. El cristiano tiene que ser transformado en la revelación de quién es el Padre, no cambiado en la revelación de quién es Dios. ¿Me está entendiendo? Y desde ese momento, cuando yo entendí quién era mi Padre, comencé a meterme en esa intimidad y pude disfrutar. Y cada vez que me sentía acusado por el enemigo, yo venía y le decía a mi papá, míralo, ve. Porque ¿a dónde más se queja uno si no son de los padres? O cuando su hijo tiene hambre, ¿usted le gustaría que fuera donde el vecino a pedirle comida? Usted le dice, usted tiene su casa, ¿sí o no? Usted no tiene nada que hacer allá. Me hace el favor. Y si usted tiene hambre, me pide a mí, porque yo soy su papá. Yo veré de dónde saco, pero yo le doy. Ahora imagínese ese padre grandote, todopoderoso. Dice, ¿y qué haces donde él paga diario? ¿Qué quieres, una moto o qué? ¿Él es tu papá o soy yo? Me hace el favor que aquí se hace lo que yo diga. Y si usted tiene deuda, venga a mí, que yo se las ayudo a resolver. Ese es el Padre que necesitamos hoy. Esa es la revelación que usted necesita, que le pido al Señor que pueda abrir sus ojos. Por eso Jesús dijo, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Por eso Jesús le preguntó, ¿quién soy yo? No porque Jesús quería decirles, es que usted no sabe quién soy yo. Porque Jesús sabía, hey, si estoy todo el tiempo con ustedes y no me conocen a mí, ¿cómo van a conocer al Padre? No te llames cristiano porque andas con una Biblia debajo del brazo y tu vida no ha sido transformada. Llámate cristiano cuando la revelación de Cristo ha estado en tu vida, cuando la ley de Cristo se manifiesta en ti. ¿Y tú sabes cuál es la ley de Cristo? ¿Cuál es la ley de Cristo que habla la palabra? El amor. Cuando su amor se ha perfeccionado en nosotros y genera un cambio de pensamiento, de actitud, de razonamiento en nuestra vida para manifestarlo allá afuera. Por eso nuestra vida tiene que ser un sacrificio vivo, tiene que ser una adoración todo el tiempo, para que cuando la gente te vea a ti, dice realmente tú eres alguien verdadero. Yo quiero a ese Dios que tú tienes. Y en todo lo que hablen de ti, den la gloria a Dios, porque tu vida es una adoración pura, íntegra, santa delante de Dios y delante de los hombres. Por eso Pedro decía, sed santos en vuestra manera de vivir. Tócale al hombro el que está a tu lado y dile que se te note tu intimidad. Cuando usted ve a alguien casado, todo rabioso y con la cara larga, dígale, a este le cortaron los servicios. Tiene problemas íntimos. ¿Sí o no? Clarinete, así es. Pero el que está bien en la intimidad, usted lo ve contento, le brillan los ojos. Te dice, ese hombre anda en avivamiento, todo el tiempo está avivado, algo pasa ahí en su vida. Mujer, hombre que estás aquí, cambia la estrategia. Para eso tienes el amor de Dios. Lucha por lo que el Señor te ha dado. Y que tus hijos puedan ver en ti ese ejemplo de padre. Y que tú puedas decirle, como decía Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Porque si Cristo está en mí, entonces el Padre está en mí, el Espíritu Santo está en mí también. Hay una manifestación de los tres en mi vida y el amor de Dios se va a dar a conocer. Seré el mejor padre, tendré defectos, tendré fallas. Oye tú, me enojaré un tiempo, pero no andaré todo el día enojado.
Porque Dios está transformando mi vida, está trabajando en mí y eso es lo que estoy dando a conocer. Y qué bendición que tus hijos puedan decir, ¿sabes qué, papá? Yo quiero ser como tú. Y si tienes hijas, qué bendición que tu hija pueda decir, yo quiero casarme con un príncipe como tú. Qué bendición, ¿verdad? Que tu hija o tu hijo te pueda decir, mamá, yo sé que tengo que cortar el ombligo, pero es que yo quiero que mi esposa sea como tú, porque tú atiendes a mi papá como un rey y para él tú eres su reina. Qué bendición es eso. Perdemos tanto tiempo en mirar lo que nos desagrada del otro y no damos gracias a Dios porque realmente Dios puso esa persona ahí a nuestro lado para valorar, para cuidar, para disfrutar y poder levantar una generación sana que marque la diferencia en este mundo tan podrido como está. Que hay una iglesia que diga en medio de la podredumbre, hay una iglesia que huele bien, huele a Cristo. Y que donde tú vayas esa fragancia se vaya notando, que los que están a tu alrededor digan, yo quiero lo que tú tienes, realmente he perdido mucho tiempo en mi vida, quiero recuperarlo, yo quiero conocer a ese Padre. Y aunque no hayas tenido padre, dice la palabra en el libro de los Salmos, aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Déjate recoger por el Señor. Déjate amar por Él. Hay gente que no le gusta ser abrazado. ¿Usted no se ha dado cuenta? A mí me gusta abrazar a la gente. Yo saludo con un abrazo. Y hay gente que hace esto. Bien, pastor, sí, gracias. Sí. ¿Por qué? Porque de pronto nunca tuvieron un abrazo. Nunca tuviste un padre que te diga, que estuviera diciéndote campeón, y de pronto viste a los demás con los demás niños con su padre apoyándolo. No tuviste a nadie que te apoyara en el fútbol. Si te gustó el fútbol, te tocó una vida dura, sí. Pero hoy Dios te dice, yo quiero tomar ese lugar. Dios te dice, yo quiero abrazarte. Yo quiero darte lo que no tuviste. Ese padre que de pronto nunca estuvo ahí para decirte princesa, hija, te amo. ¿Sabes a veces por qué tenemos un matrimonio disfuncional y por qué muchas mujeres tienen un matrimonio disfuncional? Porque buscaron un padre, no buscaron un esposo. Tu esposo no puede ser tu padre y no puede ocupar ese lugar en tu corazón. Tu Padre Celestial, ese es tu verdadero Padre, porque Él te dio la vida. Y cuando lo aprendas a conocer a Él, ya no verás a ese esposo, ya no te decepcionarás porque ese esposo te está decepcionando. No, buscaste un padre que te está decepcionando, no un esposo al que estás amando. Entonces tengo que comenzar a cambiar. Comienza a cambiar mi manera de ver las cosas. Hoy Dios quiere restaurarlo todo. Ponte de pie, por favor.